Mi nombre es Valentina y en la última década he vivido una rutina idéntica día tras día. Cada día comenzaba de la misma manera. Al despertar, el aroma del café tibio llenaba la cocina mientras Mateo, mi esposo, revisaba rápidamente su teléfono antes de salir apresurado hacia su trabajo en el corazón de Santiago. Quedaba sola, escuchando el eco de la puerta al cerrarse después de su partida. Mateo es una persona excelente. Por favor, no me entienda mal. Muestra dedicación en su labor, es confiable, aunque suele mantener cierta distancia. Hace un ambiente frío. Su trabajo es lo único en lo que parece concentrarse. Cuando estamos juntos, apenas intercambiamos palabras más allá de lo imprescindible. Nuestra relación parece más de convivencia que de pareja casada. Por mucho tiempo me convencí de que era una situación común, una parte normal de la vida en pareja, aunque en realidad experimentaba una sensación de invisibilidad. En el centro de toda esta situación se encuentra Zoro, nuestro fiel perro de raza boxer. En realidad, el canino es suyo desde un punto de vista técnico. Cuando Zoro llegó a nuestra familia siendo solo un cachorro, Mateo pensaba que sería un excelente protector del hogar, mientras que para mí era simplemente otro compañero animal. Para ser sincero, ni siquiera me había dado la oportunidad de conocerlo. El canino era apacible y callado, dedicaba la mayor parte del día en el patio o descansando en su cucha en la sala de estar. Nuestro contacto con Zoro es mínimo. Cuando Mateo corría a saludarlo al llegar a casa, él se llenaba de emoción, aunque su reacción conmigo era distinta. Parecía que él también era consciente de que en mi realidad solo me mantenía a flote, sin experimentar la vida plenamente. Los días transcurrían de esa manera. Siempre mantenía la casa impecable, la cena lista sin falta, pero en mi interior habitaban numerosos silencios. Jamás imaginé que algo pudiera alterar esa situación, y menos aún un canino común. Sin embargo, estaba a punto de darme cuenta de que Zoro significaría algo más que un simple animal doméstico. Era la única persona que verdaderamente me comprendía. Aquella mañana, Mateo había salido rumbo al trabajo como de costumbre, mientras yo me encontraba en la cocina contemplando mi café ya sin calor. El silencio resultaba abrumador, de tal manera que incluso el murmullo del viento en el exterior se percibía más reconfortante que los sonidos de mi hogar. Experimenté la sensación de que alguien estaba presente. Zoro se encontraba en ese lugar, sentado en el umbral de la cocina, observándome con esos ojos que transmitían una serenidad que yo no experimentaba desde hacía mucho tiempo. En silencio, sin emitir ladridos, permanecía presente, observándome con una mirada que parecía captar un significado indescifrable para mí. Decidí no prestarle atención por un instante, sin embargo, algo en su expresión me hizo detenerme. Permanecí contemplándolo, tratando de entender la situación. ¿Podría haber sabido él lo que yo estaba experimentando? Incliné la cabeza entre risas internas. Valentina, no seas ridícula. Es un canino. Sin embargo, Zoro sorprendió a todos con su inesperada acción. De manera pausada se incorporó, se acercó hacia donde yo estaba y con delicadeza apoyó su cabeza suavemente en mi pierna. Permanecí estático, sin saber cuál era la acción a tomar. Jamás había experimentado una conexión tan profunda con él como esta vez. Tu impulso fue acariciar su cabeza y en ese momento experimentaste una sensación peculiar, como si recibieras el mensaje de que no estabas sola. Aquella acción, aunque sencilla, cobraba una enorme importancia en aquel instante. Desde ese momento, empecé a percatarme de detalles que anteriormente ignoraba. Cada vez que me sentaba en el sillón, Zoro se colocaba a mi lado, como si estuviera atento a mi tranquilidad. En los momentos de tristeza y angustia, solía hallarlo descansando cerca de la puerta de mi cuarto, mostrando una actitud tranquila y comprensiva, como si intuyera mi necesidad de espacio. Resultaba curioso, ya que no tenía expectativas sobre él, sin embargo, entregaba por completo. Una cosa que no podía mencionar acerca de Mateo: la presencia de Zoro era constante, sin requerimientos ni obligaciones. Parecía que realmente me estaba observando, en un lugar donde me percibía como si fuera invisible. Comencé a cuestionarme algo que nunca antes me había atrevido a afrontar. ¿Podría un perro brindarme algo que mi esposo no me había dado en mucho tiempo? En caso de que fuera de esa manera, ¿cuál era la implicación para mí? Era inevitable experimentar una sensación de opresión en el corazón. Durante un largo periodo, había pasado por alto mis verdaderas necesidades, hasta que Zoro me ayudó a verlas claramente. Tras la mañana junto a Zoro,
No podía sacar de mi mente lo sucedido. Experimenté una sensación cálida y genuina, aunque al mismo tiempo inquietante. Simplemente se trata de un can, ¿cierto? Pensaba para mis adentros que estaba dramatizando, que carecía de lógica experimentar esa emoción. Cada vez que Zoro dirigía su mirada hacia mí o se aproximaba con tranquilidad, sentía como algo en mi interior se fracturaba y, al mismo tiempo, se renovaba. Era excesivo, me avergonzaba de darle tanta importancia a sus acciones. ¿Cuál era la situación que me afectaba? Traté de poner mi atención en diferentes asuntos, tal y como solía hacer. A pesar de haber fregado los platos y ordenado la casa, el silencio continuaba siendo abrumador. No solo se trataba del silencio que reinaba en la casa, sino también de la ausencia de sonidos en mi vida, en mi vínculo con Mateo. La sensación de vacío era constante, como un bucle sin fin. Preparaba la comida, él se encontraba laborando, compartíamos la mesa para la cena, aunque nuestra separación era de varios kilómetros. Buscaba una razón válida, solía mencionar que Mateo se encuentra ocupado, tiene numerosas obligaciones. ¿Y en cuanto a mí? ¿Acaso no tenía importancia para mí? ¿Cuándo empezamos a ser así? Me causaba pavor la idea de no tener conocimiento de ello, pero entonces apareció Zoro, el canino que en un breve lapso parecía brindarme algo que había estado buscando durante mucho tiempo. Sin embargo, me resistía a admitirlo, era imposible para mí hacerlo, ya que implicaba que algo no iba bien en mi vida, algo que ya no podía seguir evadiendo. Traté de mantenerme ocupada, busqué distraerme de esos pensamientos, sin embargo, el temor persistía. ¿Y si resultara ser cierto? ¿Y si mi alegría se había apoyado tanto en algo que Mateo no podía proporcionarme? Sin embargo, Zoro lo hizo. Me decía a mí mismo que solo era un can, aunque en mi interior comprendía que no se limitaba a eso. Zoro no representaba la dificultad, sino que reflejaba todo lo que me faltaba en mi existencia. En una tarde, me encontraba sentada en el sofá, observando a través de la ventana sin prestar atención a lo que veía. Ese día transcurrió de manera rutinaria, con Mateo ausente, la casa sumida en silencio y mi mente abrumada por pensamientos que evitaba confrontar. En ese momento experimenté una sensación. Zoro se había encaramado al sofá, algo que no solía hacer sin previo aviso. Se sentó a mi lado y recostó su cabeza en mi pierna. Permanecí estática, impactada por la acción. Al observarlo, no solo percibía a un canino, sino a un ser que se encontraba presente para mí por vez primera. Mientras le acariciaba la cabeza, una tranquilidad inexplicable se apoderó de mí. Sentí como si una parte de la carga que llevaba en el pecho se desvaneciera, aunque fuera mínimamente. Experimenté una sensación de compañía que no había experimentado en mucho tiempo. Zoro permanecía en silencio, sin cuestionar ni demandar nada. Simplemente estaba allí, brindándome algo que ni siquiera tenía conciencia de que requería: solidaridad y empatía. Experimenté una sensación de confort que tenía tiempo sin sentir y, de repente, me vi cuestionándome a mí mismo. ¿De qué manera puede un canino provocar en mí estas sensaciones? ¿Qué impide que logre encontrar la tranquilidad con Mateo? Aquella pregunta se mantuvo en mi mente como un destello que comenzaba a iluminar todo aquello que había estado pasando por alto. Si Zoro tenía la capacidad de brindarme ese instante de tranquilidad, quizás no era la única persona que tenía la solución. Quizá la cuestión fundamental no residía en Zoro, sino en mi persona. Tras ese atardecer en el sofá, todo se transformó. Después de mucho tiempo, experimenté el deseo de cambiar mi rutina y hacer algo nuevo. Fue entonces cuando opté por comenzar con Zoro. Al día siguiente, agarré su correa y lo sacamos a dar un paseo por el parque que está cerca. Al principio no parecía tener mucha importancia. Mientras íbamos juntos, él olfateaba todo a su alrededor, mientras yo seguía adelante en completo silencio. Sin embargo, gradualmente comencé a percibir algo. Zoro encontraba placer en el paseo y apreciaba mi presencia. Cada vez que lo observaba, él alzaba la mirada como si necesitara confirmar que todo estaba en orden. Con el transcurso de los días, esos paseos se transformaron en el instante que más disfrutaba diariamente. Ese lugar nos pertenecía en exclusiva, reservado únicamente para nosotros dos. No hacía falta darle detalles sobre mis emociones ni explicar el motivo de mis momentos de silencio. Zoro se encontraba simplemente en ese lugar. Comencé a entablar conversación de esa manera, al principio de forma un poco torpe, como si estuviera ansiosa por comunicarme con un canino. Sin embargo,
esas charlas se transformaron en algo sanador. Zoro, ¿te has dado cuenta? Esa tarde, mientras paseábamos bajo los rayos del sol, le comenté, hoy experimenté una sensación de menor soledad. A pesar de su silencio, me observó con esa mirada característica suya, como si captara el significado de cada una de mis palabras. Poco a poco, estos breves instantes revivieron algo que tenía en el olvido. Felicidad. Comencé a percibir detalles que anteriormente pasaban desapercibidos para mí. Disfruto de la brisa fresca, el susurro de las hojas al moverse y el reconfortante calor del sol en mi rostro. Pequeñas acciones que renovaban mi espíritu y me devolvían la vitalidad. Al volver a mi hogar y encontrarme con Mateo, la disparidad era abrumadora. Mientras Zoro me brindaba su atención, su compañía y su calidez, Mateo permanecía igual, distante, absorto en su teléfono o en la televisión, como si nada más importara. Sentía dolor al percatarme de esta diferencia. Sin embargo, era imposible para mí seguir haciéndome de la vista gorda. Zoro había pasado a ser mucho más que un simple animal doméstico. Fue mi compañero, mi persona de confianza y, en diversas maneras, mi lugar seguro. A pesar de no comprenderlo completamente, tenía claro que esas caminatas no se realizaban exclusivamente por él, sino también por mí. En poco tiempo, Mateo se dio cuenta de los cambios que estaban ocurriendo en su hogar. Durante la cena de esa noche, en medio de nuestro habitual silencio, él posó el tenedor en el plato y clavó su mirada en la mía. Inquirió con un tono que le resultaba ambiguo si expresaba interés o incomodidad el motivo de tu prolongada ausencia junto al canino. Alcé la mirada, asombrada ante la interrogante. No solía mostrar interés por mis actividades. Contesté intentando dar la impresión de que disfruto pasear con él. Sin embargo, era consciente de que existía algo más profundo en su interrogante. Conforme transcurrían los días, las tensiones empezaron a aumentar. Mateo comenzó a expresar observaciones con mayor frecuencia. Te preocupas más por Zoro que por mí, Valentina, es simplemente un can. No comprendo la razón de la relevancia que le otorgas. Las palabras que me dijo causaron dolor, aunque al mismo tiempo me mostraron una realidad que prefería evitar. Nuestra relación está pasando por una etapa de gran desafío, y la presencia de Zoro no era la causa de ello. Aunque hubo desacuerdos, continué disfrutando de mis paseos y momentos con Zoro. Cada día que transcurría, percibía como algo en mi interior se hacía más fuerte. Zoro no era la única razón por la que me sentía reconfortado, sino el significado detrás de esos instantes. Un momento para mí, un lugar para tomar aire, para liberarme de esa sensación de estar aprisionada. Tengo presente una tarde que resultó ser especialmente complicada. Antes de partir hacia su trabajo, Mateo y yo habíamos tenido un desacuerdo. Experimenté un vacío en mi interior, como si sus expresiones hubieran agotado por completo mi vitalidad. Sin embargo, Zoro se encontraba allí, observándome con una serenidad que transmitía un mensaje tranquilizador de protección. Lo llevé al parque como de costumbre, y al observarlo correr entre las hojas secas, experimenté una emoción que hacía mucho tiempo no experimentaba. Sensación de calma. Fue la primera vez que me di cuenta de que no estaba dañada, de que todavía podía experimentar instantes de alegría, aunque fueran breves. Zoro continuaba siendo mi principal compañero, mi apoyo inquebrantable. Cada acción de él, desde el más mínimo movimiento de su cola hasta cómo se acurrucaba a mi lado, me hacía ver que aún en los momentos más complicados, existía algo que merecía la pena. Aquella noche resultó ser especialmente complicada. Durante todo el día, Mateo y yo apenas habíamos hablado, y cuando finalmente lo intenté, él simplemente hizo un gesto vago antes de concentrarse en su teléfono. Caminé hacia la habitación sintiendo una opresión en el pecho. La sensación de estar solo era ya muy conocida. Tomé asiento en el borde de la cama, notando cómo las lágrimas empezaban a deslizarse por mis mejillas. No se trataba de enojo, ni siquiera de melancolía. Se trataba de un vacío que poco a poco te consume, resonando con todo lo que no está presente. En ese momento, percibí el ruido producido por sus extremidades. Zoro empujó la puerta con delicadeza usando su hocico y se acercó hacia mí sin vacilar. Tomó asiento junto a mis pies y me observó de la manera habitual, con esa mirada que parecía tener conocimiento absoluto. Aunque no expresé palabras, él captó el mensaje. Se puso de pie y se acercó a la cama, algo que rara vez realizaba sin recibir una solicitud previa.
se acurrucó a mi lado y recostó la cabeza en mi regazo. Aquella acción sencilla me dejó completamente vulnerable. Lo abracé con intensidad mientras permitía que las lágrimas fluyeran sin restricción. Al acariciarlo, experimenté una combinación de agradecimiento y sufrimiento que me resultaba difícil de manejar. Zoro se encontraba en silencio, incapaz de comunicarme que todo se resolvería. Sin embargo, su mera existencia lo expresaba todo. En ese instante comprendí lo imprescindible que era ese vínculo, como algo tan simple como estar con él me estaba dando fuerzas para seguir adelante. Permanecí allí abrazándolo mientras un pensamiento persistente ocupaba mi mente. ¿Qué es lo que me hace sentir así con él en lugar de con Mateo? Me inquietaba esa pregunta, ya que conocía la solución. Lo que Zoro me ofrecía no se limitaba a simples acciones, era algo que había anhelado durante mucho tiempo. Una atmósfera cálida, cuidado constante y un amor sin límites. En ese cuarto sombrío, experimenté como algo en mi interior se quebraba por fin. No podía continuar haciendo caso omiso a las señales de mi corazón. Mateo no representaba el inconveniente, y Zoro no era la respuesta. La cuestión residía en lo que no estaba presente y la extensión del tiempo que había transcurrido sin ello. Los días posteriores a esa velada tuvieron un cariz distinto. Dentro de mí, algo se había activado. A pesar de la incertidumbre sobre si describirlo como valentía o aceptación, su presencia era genuina y impactante. Mientras preparaba la cena y mezclaba los ingredientes en la olla, mi mente divagaba lejos de la cocina. Pensaba en los meses recientes y en cómo Zoro me había revelado algo que pensaba que ya no existía. Experimentar la sensación de ser observada, escuchada y amada. No mediante expresiones verbales ni actos grandiosos, sino a través de una auténtica presencia. En la tranquila cocina, finalmente me decidí a enfrentar algo que había estado evitando desde hacía mucho tiempo. Mi relación matrimonial estaba deteriorada. Mateo no era malo, pero tampoco era la persona que yo requería. La falta de conexión emocional en nuestra relación creó un vacío que no había percibido durante mucho tiempo. Al tener una visión más clara gracias a Zoro, ya no podía apartar la mirada. Zoro me mostró el verdadero significado del amor sin condiciones. No se crean expectativas con él, tampoco se hacen reproches ni se imponen exigencias. Simplemente permanece presente, otorgándome algo que nunca creí merecer. El tiempo que dedica, su presencia, su atención. A medida que me percataba de ello, el dolor de aceptar lo distante que estaba Mateo de corresponderme aumentaba. Era imposible continuar haciéndole caso omiso. La responsabilidad de este vacío no recaía en Zoro, y no era algo que pudiera colmar con simples paseos o momentos de tranquilidad. Se trataba de un inconveniente arraigado, una fisura que se había gestado a lo largo de muchos años y que en este momento resultaba imposible disimular con justificaciones. Desde la cocina, me recargué en el umbral observando a Mateo. Era inevitable experimentar una sensación de malestar al observarlo tan distante de mí, de todo lo que solíamos ser. Era consciente de que aceptar esa realidad implicaba transformar por entero mi existencia. No obstante, comprendía que era el momento decisivo, sin posibilidad de postergarlo. Era imposible continuar pasando por alto mi urgencia personal de amor, de vínculo, de experimentar nuevamente la vitalidad. Después de mucho tiempo, me encontraba preparada para afrontar la verdad de mi situación. Si algo había asimilado de Zoro, era precisamente eso. El verdadero amor no se ruega, ni se aguarda, ni se encuentra en el sitio incorrecto. El amor verdadero solo existe. Esa era la meta que anhelaba alcanzar en mi existencia. En los días posteriores, algo comenzó a transformarse en mi interior. Tras asumir la realidad acerca de mi relación conyugal y lo que verdaderamente anhelaba, experimenté una sensación de lucidez que llevaba años sin experimentar. Fue la primera vez que me di cuenta de que el problema no solo estaba de un lado, sino que también nos involucraba a ambos. La raíz del inconveniente residía en mi persona. Aquella versión de mí que había dejado atrás en cierto momento de mi vida. Después de dedicar un largo periodo a mantener todo en orden, velar por la impecabilidad del hogar y cumplir con todas las expectativas, descuidé un aspecto esencial, mi propia alegría, mis sentimientos y mis requerimientos. Zoro me ayudó a darme cuenta de cosas que antes no entendía. Durante una mañana de cielo despejado, mientras caminábamos, decidí detenerme para contemplarlo. Volteó su rostro hacia mí, con las orejas atentas y una mirada serena en sus ojos. Me puse de rodillas. Agradecimientos, Zoro.
Agradezco tu perseverancia conmigo, por mostrarme que aún soy capaz de experimentar emociones y de transformarme. En ese instante, opté por cambiar la situación. La situación ya no se limitaba a la posibilidad de que Mateo y yo pudiéramos rescatar nuestra relación matrimonial. Se trataba de si era posible que me rescatara por mí misma. Tenía la certeza de que merecía algo adicional, algo auténtico, y era imposible continuar haciendo caso omiso a los anhelos de mi corazón. Zoro no solamente representaba un refugio para mí, sino que también actuaba como mi mentor, la conexión que me había ayudado a reencontrarme con mi verdadero ser. Observando cómo se desplazaba entre las hojas secas, me di cuenta de que esa sería mi siguiente decisión. Hallar mi totalidad, ya sea al lado de Mateo o en solitario. ¿Alguna vez has experimentado sensaciones similares a las mías? ¿Te has visto respaldado por alguien o algo de manera sorpresiva, al estilo de Zoro? Sería genial poder disfrutar de tu relato en la sección de comentarios. Si el video fue de tu agrado, recuerda darle me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte futuras historias similares. El respaldo que brindas es muy valioso para mí y me impulsa a continuar compartiendo material que conecte contigo. Entablar una conversación con Mateo representó uno de los desafíos más grandes que he enfrentado. Después de la cena, reuní coraje y le propuse tener una charla juntos. Al principio, no parecía considerarme con seriedad. Siempre estaba distraído, pero esta vez estaba decidido a no evitar la conversación. Al dirigirme a Mateo, noté que mi voz temblaba al pronunciar su nombre. Debemos tener una conversación. Me resulta imposible continuar con esta forma de vida. Siento una profunda soledad y esta situación ya no está dando resultados. Mostró confusión claramente al mirar hacia arriba. ¿Podrías explicarte mejor?, inquirió con un tono que mostraba sorpresa y molestia, cuestionando el origen de la situación. Mantuve una conversación sincera con él, sin señalarlo con el dedo, pero tampoco eludiendo la realidad. Le comuniqué mis emociones, mencioné cómo la ausencia de entendimiento entre nosotros había generado un gran vacío en mi existencia y cómo comencé a percatarme de esto gracias a Zoro. La respuesta que recibió no cumplió con sus expectativas. Con un gesto de frustración, preguntó si la situación se debía al perro. ¿Estás insinuando que un ser vivo te brinda mayor felicidad que yo? Hubo un instante en el que consideré la posibilidad de dar marcha atrás y abandonar la charla en ese punto. Sin embargo, opté por continuar. Era consciente de que, a pesar de su falta de comprensión en ese instante, el diálogo tenía relevancia no solo para ambos, sino también para mí. Le contesté con determinación, no se trata de Zoro, Mateo, sino de la revelación que me hizo. Debemos hallar un método para recuperar lo que hemos extraviado, en caso de que permanezca disponible, pero si no actuamos, la situación no se modificará. Mateo guardó silencio durante un extenso periodo de tiempo, sin encontrar las palabras adecuadas. La respuesta no generó entusiasmo, pero tampoco fue un rechazo categórico. El silencio de él mostraba que estaba reflexionando sobre lo que habíamos discutido, lo cual me bastaba en ese instante. Zoro continuaba siendo mi punto de apoyo. Después de conversar esa noche, lo vi de costumbre aguardando a mi lado en la cama. Al acariciar su cabeza, me di cuenta de que el camino que se abría ante mí no sería sencillo, pero al menos comprendí que tenía la determinación necesaria para enfrentarlo. Avanzar de manera gradual, sin apresurarse. Después de nuestra charla, los días posteriores no mejoraron de forma milagrosa, pero algo se percibía diferente. Mateo y yo empezamos a entablar conversaciones más frecuentes, aunque con precaución, como si estuviéramos explorando de nuevo los caminos de una relación que habíamos dejado atrás. Persistían momentos de silencio incómodo y distanciamiento, aunque también se observaban progresos menores. No obstante, algo en mi interior había cambiado. Después de mucho tiempo, finalmente logré sentir que mi felicidad ya no estaba condicionada por sus acciones o decisiones. Zoro le había enseñado algo esencial. Mi propia felicidad no podía estar en manos de nadie más que en las mías. Zoro continuaba siendo mi leal compañero, mi punto de apoyo en esos momentos en los que las incertidumbres amenazaban con reaparecer. La constante serenidad de sus ojos vigilantes me hacía consciente de haber hallado algo de gran valor. La importancia de establecer una conexión con mi ser interior. Comencé a realizar actividades que anteriormente no me permitía. Me tomé el tiempo para atenderme, disfrutar de la lectura y dar paseos. Además de las salidas junto a Zoro,